Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris, con los mitos de Cthulhu volumen 2 de HP Lovecraft. Ya estamos en una nueva historia que ya acabamos la última vez. Vale, es un poco redundante decir última dos veces, pero bueno. Ya estamos en una nueva historia llamada El demonio de la Antártida. Me pregunto qué tipo de ser y dónde estará. Me pregunto. Y vamos a empezar diciendo que no es Lovecraft quien escribió esta historia. Se llama Carlos Saiz Cidoncha. No sé quién es, lo siento a los que seáis mega lectores, pero yo no tengo ni puñetera idea. Y vamos a empezar la lectura. Desde los tiempos más remotos, desde mucho antes de comenzar a escribirse la historia, el hombre temía los hielos. Los hielos que una y otra vez, en el transcurso de las eras, se alzaron desde sus refugios boreal y austral para lanzarse a la conquista del mundo, arrasando con cuanta vida orgánica hallaron a su paso, sin exceptuar la del mismo hombre, el titulado Rey de la Creación. Por los periodos glaciales, las grandes catástrofes heladas. Aún hoy se dice que nuestra técnica y nuestra ciencia se han comenzado a dominar el espacio sideral. Se verían imponentes ante una nueva arremetida de los hielos, que frente a la amenaza polar aún seríamos semejantes a los pobres hombres de las cavernas, perseguidos y casi exterminados por el desastre blanco. ¿Cómo comenzaron aquellas fabulosas mareas de hielo y cómo podría volver a comenzar? Los científicos sostienen varias teorías, en ocasiones contrapuestas, pero siempre coincidentes en señalar orígenes naturales del fenómeno. Manchas solares, irrupción de nuestro planeta en zonas nebulares de la galaxia, agotamiento del anhídrido carbónico en la atmósfera, pero quizá puede buscarse en una nueva dirección. Quizá pueda rastrearse un origen artificial a los movimientos de los hielos. Pues no toda la vida es como nosotros la conocemos, y la catástrofe que borre del mundo una clase de ella, bien podría dar nacimiento a otra distinta, a otra cuyo germen exista ya en el lugar de las tundras polares. No diré que esa es mi teoría, puesto que incluso sabiendo lo que hoy sé, de ningún modo puedo estar seguro, o quizá tema estarlo. Pero sí puedo decir que los hielos eternos conservan horrores de los que nuestra ciencia no puede tener ni idea, y de que quizá un nuevo avance de los hielos pueda ser provocado por una voluntad fuera de nuestra comprensión, dando la Tierra en herencia a estirpe totalmente ajenas a las nuestras. Rezo porque así no sea. Comenzó todo durante la quinta expedición internacional de la Antártida, de la que yo formé parte por el Instituto Superior de Geología de Atlanta. Teníamos grandes esperanzas de hallar yacimientos de minerales útiles en las estribaciones orientales de las montañas de la Reina Maud e incluso bolsas de petróleo marino en las heladas costas antárticas, que podrían paliar o aún saciar el hambre de energía que sufre nuestro mundo tecnológico. Quien haya seguido nuestros avances en la prensa sabrá, ya que no encontramos nada de lo que buscamos y que sufrimos, además, algunas bajas debido a lo que se denominó fenómenos naturales. Esto último no fue exactamente así. No sé cómo se me ocurrió entrar en amistad con el profesor Gerald Bernstein. Éramos desde luego compatriotas y también colegas, puesto que representaba a la Universidad del Medio Oeste, donde tenía las cátedras de Geología y Arqueología. Pero desde el primer momento el profesor había destacado por su carácter aparentemente huraño, y los primeros días de navegación se mantuvo casi aislado. Quizá me atrajo de él su aspecto de nobleza, incluso de bondad, que podría advertirse tras su superficial retraimiento. Me pregunté si el aislamiento que parecía buscar se debía más bien a timidez que a otra cosa, y procuré acercarme a él. Me recibió bien, tal como había imaginado, y pronto entablamos amistad. Nuestras conversaciones versaban en gran parte, naturalmente, sobre lo que esperábamos hallar en las montañas antárticas, dentro de nuestro campo, y los conocimientos en geología de mi interlocutor llegaron a asombrarme. Por mi medio, el profesor Bernstein llegó a romper su inicial aislamiento,
y aún a mezclarse en las tertulias que organizábamos de componentes anglófonos de la expedición. Sin embargo, nunca fue demasiado locuaz en tales reuniones, limitándose en general a escuchar. Vale, creía que estaba leyendo Atlánticas en vez de Antárticas. Y eso puede variar mucho. Porque uno está arriba, en el polo de arriba, y en el otro está en el polo de abajo. O sea, varía mucho. Pero bueno, vale, es Antártida. Estábamos ya relativamente cercanos a nuestro objetivo cuando, mientras varios de nosotros contemplábamos desde cubierta un soberbio iceberg flotante, el sismólogo escocés McCulloch o McCulloch, no sé, me informó de algo que yo no sabía sobre la personalidad de mi amigo. Conozco desde hace tiempo el rector de su universidad, dijo, y puedo decirte que allí están todos un poco asustados con él. Se trata de una verdadera eminencia en geología. Desde luego, de otra forma no estaría aquí con nosotros. Pero tiene algunas ideas raras. ¿Ideas raras? Inquirí. Parece ser que se dedica a una extraña forma de ocultismo y que sostiene teorías especiales chocantes sobre temas como el del origen del hombre y el desarrollo de la vida en el mundo. En cierta ocasión hubieran de llamarle previamente la atención en los referentes a su cátedra de arqueología, pero está difundiendo entre los estudiantes alguna de esas teóricas excéntricas. ¿Excéntricas en qué sentido? Pregunté de nuevo. Lo ignoro. El caso es que prometió enmendarse y ciertamente cumplió su promesa. Pero, privadamente, no hay duda de que mantiene las mismas convicciones. Lógicamente. La conversación se desvió luego por otros derroteros, pero aquel me dejó intrigado. Vale. En mi vida profesional había tenido acceso a toda clase de teorías arqueológicas, algunas de ellas totalmente absurdas y, aunque ello se saliese de mi propio campo, había disfrutado estudiándolas, comparándolas y estimando lo que en ellas pudiera haber de verdad. Juzgué que mi amistad con Bernstein justificaba estar con él en materia sobre el particular, de modo que en mi siguiente conversación con él procuré irle llevando hacia el tema. Como toda persona que tiene una afición o forma de pensar oculta, pero querida, no desaprovechó la ocasión de exponerla. Así pues, a un ligero insinuación de mi parte, entró de lleno y por propia voluntad en el campo que me interesaba. He de entender que es algo viejo, así que le pondré una voz de viejo. «Te diré, Anthony», confesó con los ojos ligeramente más brillantes que de costumbre. «Podremos encontrar muchas cosas interesantes en el ámbito geológico, allá donde vamos, pero mi personal interés, lo que verdaderamente me ha traído a esta expedición, entra más en el campo de la arqueología». Esperaba algo semejante, pero fingí un ligero asombro. ¿Arqueología? ¿En la Antártida? «Precisamente», respondió. ¿No oíste hablar del informe de la expedición Dalley en 1930? Sí, había oído hablar del informe, y lo habían estudiado personalmente, pero no me había convencido demasiado. Tengo entendido que hablaban de una antigua ruina en los picos montañosos al sur de la tierra de la reina Mary, pero quienes dijeron haberla visto regresaron a un estado psicológico lamentable, casi enloquecidos por una serie de desastres que casi aniquilaron la expedición. Su testimonio no merece mucho crédito. No sé quién está hablando. Ah, vale, está hablando otra vez. Esas ruinas deberían estar situadas muy cerca de los lugares que visitaremos, dijo Bernstein. Lamentablemente los terremotos que siguieron a la erupción de Erebus en 1942 borraron toda muestra de lo que pudiera haber allí bajo toneladas de rocas y hielo. No, ahí han puesto mal y hielo, porque hielo queda bien porque hielo tiene una H antes de la I. Ahí has patinado un poco el libro. O eso creo, a ver, que me los estoy dando de filólogo español y no es. Pero bueno, yo creo que es rocas y hielo. Pero bueno. Pero de todas formas es muy probable, no sé qué me pasa en mi boca que no logro decir. Bueno, que tales ruinas existirán en realidad. Los expedicionarios supervivientes hablan de una verdadera ciudad subterránea y no tenemos noticias de ninguna gran civilización humana en las cercanías. Bernstein se me quedó mirando fijamente, como estudiando si debía hablarme o no. «No humana», dijo por fin.
Guardé silencio. Comprendí que mi amigo había juzgado que podía hacerme aquellas revelaciones que a otros ocultaba. Fijé mi vista en sus ojos y él me devolvió la mirada, mientras sonreía levemente. «No se publicó todo lo que los expedicionarios de 1930 revelaron», continuó el profesor. «Quizás se pensó que resultaba demasiado fantástico para incluirlo en un informe oficial, pero todos ellos estaban de acuerdo en que la raza que edificó aquellas estructuras no era humana». Tragué saliva. «¿Quieres decir?» Empecé. «¿Quieres decir algo procedente del espacio?» «Posiblemente», respondió él. «La fantasía humana ha pensado siempre de modos antropocéntricos. Hemos creído que si alguna forma de vida habitaba otros mundos, debería ser semejante a la nuestra. Hemos pensado en naves interplanetarias, en ejércitos de seres extraños provistos de armas mortíferas, en reino o imperios tiránicos». Se inclinó hacia mí, excitado. «Pero puede que lo que more más allá de nuestra atmósfera sea totalmente extraño e incomprensible, a salvo para nuestra forma de pensar. Entidades ajenas a nuestra materia y a nuestra energía, seres semejantes a dioses o a fantasmas diabólicos. Existe un libro», se interrumpió, como si temiera haber dicho demasiado, porque aquellas palabras habían despertado una luz en mi mente. «¿Hablas del Necronomicon?», le pregunté. Retrocedió él ante el temido nombre, mientras que su rostro indicaba sorpresa. «¿Lo conoces? ¿Es posible que lo conozcas?», casi gritó. «Quiero que tan solo unas cuantas personas en el mundo...» Sonreía ante su reacción, cojones. «Pues tienes ante ti a una de esas personas», dije. «Pues consultar en cierta ocasión los fragmentos que se conservaban en la biblioteca Harrison de Boston y me interesaron tanto que viajé a Providence para intentar estudiar el ejemplar completo que tiene en el museo, junto con la traducción parcial de Barnabas Percival. Me costó trabajo, pero conseguí tener acceso a ellos». «¿Sí?», preguntó Bernstein. «¿Y qué impresión sacaste de ese volumen?». Vacilé. No pude decirle a expresar la sensación de desolado horror que me atenazó al internarme en aquellas páginas prohibidas. «Me considero un científico», dije. «Lo que pude entender del libro me pareció increíble, pero estoy dispuesto a aceptarlo si alguien aporta pruebas de su veracidad». Los ojos del profesor brillaron. «¡Pruebas!», casi gritó. «Quizá dentro de muy poca pueda proporcionarte las pruebas que pides, Anthony. En esta expedición podemos hacer descubrimientos que harán olvidar cualquier posible hallazgo geológico, aun en el caso de que encontráramos minas de metales preciosos o yacimientos petrolíferos capaces de enriquecer a todas las naciones de la Tierra. Pero debemos hacer acopio de valor, de mucho valor». Hizo una pausa y luego su voz descendió hasta convertirse en algo apenas por encima de un susurro. «Yo también pensé que el Necronomicon era un mero ciclo legendario, sin relación ninguna con la realidad, pero dudé, y como tú acabas de decir, también intenté buscar pruebas. Viajé a Egipto y practiqué excavaciones en los alrededores de la vieja Memphis. Buceé en el pasado de aquel país milenario, buscando los orígenes de su cultura, el comienzo de la más vieja de las civilizaciones humanas, más allá de los primeros faraones, más allá del mítico Menes, que unificará el Alto y el Bajo Egipto, fundado la primera de las dinastías, y llegué hasta una sombra de terror total, algo innombrable, terrorífico, al principio de todos los horrores del libro de los muertos, el progenitor de los panteones monstruosos de dioses semejantes a bestias. Nyarlathotep, el caso reptante. Nyarlathotep, repetía el nombre temible, el mensajero sin rostro que menciona el Necronomicon. Tuve miedo por unos días, temor a que mis trabajos de investigación pudiera llegar resultado que mi razón fuera incapaz de soportar. La sombra estaba allí, había estado allí en tiempos remotos, convirtiendo con los hombres del periodo predinástico, y luego se había desvanecido de alguna forma, había sido apartado, encadenado quizá, muerto hasta el punto que esas entidades pueden morir. Y entonces alguien entró en contacto conmigo, un viejo egipcio que se decía descendiente puro de la antigua raza, la que construyó las pirámides.
Esta voz me estaba haciendo algo raro dentro mía. Alguien sabía cosas y que investigaba en el mismo campo que a mí me interesaba. Me habló de las cuevas del desierto de Sinaí y de lo que se podía encontrar en ellas. La zona está en manos de Israel por aquel entonces y me costó mucho trabajo lograr permiso para explorarla. El egipcio no pudo acompañarme por esa circunstancia, aunque me proporcionó la situación. Contra la promesa de compartir con él el conocimiento que hallara, desenterré una colección entera de tablillas de piedra grabadas. Se trataba de la edición más antigua del Necronomicon, mejor dicho, de una copia del genuino Al-Azif de Abdul al-Azred, grabado por una secta de eremitas adorables del diablo. Adoradores, no adorables, adoradores del diablo mucho antes de que Filetas lo tradujera al griego y le diera el nombre por el que hoy es conocido y temido. No pude extraerlo completo, pues un mes después de hacer los primeros hallazgos, estallaba la guerra de Yom Kippur entre Egipto e Israel, y la región se convirtió en un infierno del que debí huir a toda prisa. Pero había conseguido, entre otros fragmentos, ese capítulo entero en que la traducción griega se denomina Libro de las Invocaciones, y al cotejarlo con la versión que ya poseía, encontré algo extraño. Rápidamente, casi con movimientos espasmódicos, Bernstein, sí, buscó en una de sus maletas, situada en el fondo del armario de su camarote. Extrajo una serie de papeles que puso ante mí. «Escucha esto, Anthony. Es un fragmento que está ausente en todas las traducciones posteriores, como si algo o alguien lo hubiera borrado de allí. Hiaki-Kathroth, fuego helado del sur, el mutador de cuerpos y cambiador de almas. Tú que moras en los círculos últimos del mediodía y te reflejas en los hielos eternos. Padre de luz, patriarca del espanto, responde a nuestra invocación. Muéstrate para el terror de los hombres. Tú, el inmutable. Shagai, tú, Shagai. Satagai, Shagai. Ya, Jikanthroth. Agnonei, Shith. Shagai. Ya, Jikanthroth. Me estremecí violentamente. Las últimas palabras, gritadas por mi amigo, habían retumbado en el estrecho camarote como una fuerza que parecía totalmente independiente de la voz de la que pronunciara. Hubiera jurado que aquellos sonidos incomprensibles no habían podido tener su origen en una garganta humana. Esto supongo está hablando quien yo creo, pero bueno. Me enseñaron a pronunciar la invocación final, rió el profesor con una inquietante risa sin alegría, y conseguí aprender otras cosas también, sobre Jicathroth. Jicathroth, modulé con cuidado. Esa divinidad no figura en el Necronomicon, al menos en las versiones que conozco. ¿No es posible que sea un añadido o una aportación de los que grabaron esas tablillas? ¡No!, desechó Bernstein, seguro de sí mismo. No se trata de una aportación, sino de una ocultación. Filetas no se atrevía a traducir lo referente a esa entidad. Quizá el mismo Abdul al-Azred censuró su obra, aunque después de que los eremitas del Sinai la grabaran en su versión íntegra. ¿Por qué esa censura?, inquirí. Todas las entidades divinas del Necronomicon son terroríficas, incluso más allá de la comprensión humana. ¿Por qué ocultar esa y no las otras? Bernstein fijó sus ojos en los míos y casi me espantó con su mirada. Presentí que se acercaba una revelación. «Creo saberlo», me dijo. «Recuerda lo que te dice el libro de Al-Azred sobre el gran combate. Como los dioses arquetípicos, los incomprensibles soberanos del universo abatieron el orgullo y la maldad de los primordiales, de los grandes antiguos que infestaban la tierra antes del nacimiento de la raza humana. Todos fueron vencidos y aprisionados en distintas mazmorras cósmicas. Azathoth, el principal de todos ellos, hundido en el caos central, quizás en el núcleo de nuestra galaxia. Astur, el inefable, proscrito de los mundos irracionales de las Híades. Sof-Nigurath, la cabra negra de los bosques, sepultada en el corazón de la luna montaña, allá en la tierra de Len. Cthulhu, dormido en las profundidades de los océanos. Nyarlathotep. Hizo una pausa atemorizado. Nyarlathotep fue el que más tiempo sobrevivió en libertad, hasta el punto de convivir con la humanidad y aterrorizar a nuestros ancestros.
pero finalmente fue también sometido, y 1000 mitos narran su derrota. No se atrevía a seguir sus huellas hasta el fin, pero temo que si alguien excavara profundamente en los cimientos de las pirámides escalonada de Saqqara, saldría a la luz cosas que mejor estarían ocultas. Todos los grandes antiguos están encadenados. Sus servidores aún mantienen poderes emanantes de su esencia. Algunos de sus principales acólitos pueden ser invocados en determinadas épocas señaladas por ciertas configuraciones astrales. Incluso se dice que los propios dioses pueden hacerse presentes en persona o emanación, aunque por muy escaso tiempo. Pero están encadenados, en espera del lejano día de que su reino vuelva sobre nuestro mundo. Si es que tal fecha llega, todos están encadenados. Hizo una pausa y su voz descendió, temerosa. Excepto Lycanthroth. Pues os vais a reír, pero estoy con unas ganas increíbles de dejarlo aquí, tío. Lo voy a dejar aquí, porque me está molando mazo y no quiero que se ponga mucho más interesante, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. En el siguiente capítulo seguiremos mirando todo esto. La verdad es que este libro sí que me gusta. Esta historia me está gustando muchísimo más que las anteriores, por el mero hecho de que te está informando. Ya te está informando del Necronomicon. Ya te está relatando las cosas que hay ahí. Y me gusta mucho. Me gusta porque te va diciendo... A ver, lo habrán dicho en distintos sitios, pero esta vez como que me lo han explicado mejor. Que los dioses, por así decirlo, otros dioses encadenaron a estos. Según he leído, están siendo encadenados por otros seres. Pero esos otros seres no tienen por qué ser buenos. Pueden que sean malos. Porque al fin y al cabo han encadenado a esos seres, esas deidades oscuras, las han encadenado en otros sitios. Incluso que cuando se despierten, porque tiene una fecha límite esas cadenas, metafóricas, entre muchas comillas, eso tiene una fecha de caducidad, y ellos saldrán, haciendo de que todo lo que esté alrededor suya se va a ser destruido. Así que no sé, diría que son los que llevarían, entre muchísimas comillas, el orden del mundo. Pero no sé, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. En el siguiente capítulo veremos el siguiente y ya veremos que nos encontramos. Poco más que contar. Muchas gracias por esto. Recordad que son rey gratis, así que aprovechaos de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. Adiós.